Audime conditor nostras preces confletibus, in hoc sacro jejunio. Los agricultores aman mucho a San Cayetano porque provee y da el pan, da la comida a los que no lo tienen. San Cayetano, que nació en el año 1480 en Venecia, Italia, es un santo digno de admirar en sus virtudes, porque que le toca vivir una época de la Reforma Protestante, ve la necesidad de reformar la iglesia, pero no desde fuera, de reformar la iglesia no saliéndose de la iglesia. En una época donde la relajación de los católicos y más del clero es escandalosa, él se propone a unirse o sobre todo a fundar, a formar sacerdotes que se dediquen a tener una vida más santa, lo posiblemente más santa, y que estos se encarguen de enfervorizar a los fieles. Y por lo tanto va a fundar la comunidad de los padres teatinos. Esta es una comunidad, pues como ya lo iniciaba diciendo, de los primeros padres regulares que pues son sacerdotes comunes, pero estos van a tener como misión la caridad y vivir de la providencia divina. De hecho que es patrono por eso de todos los que trabajan la tierra, de los pobres, de los que no tienen que comer. Se dice que a los 33 años fue ordenado sacerdote y la primera misa la celebró 3 meses después de haber sido ordenado. Se preparó durante 3 meses, ya siendo sacerdote, para celebrar su primera misa. Al punto que al celebrar la primera misa se sentía tan indigno de tan grandiosa majestad a quien se dirigía, es decir, a Dios. San Cayetano, muy preocupado pues por la salvación de las almas, de hecho la historia va a decir que él murió desgastado por la salvación de las almas o por buscar almas. Algunos lo van a llamar el ladrón de almas, lo van a llamar cazador de almas, el que cazaba muchas almas para Dios. Y a un amigo le escribió una carta que decía: me siento sano de cuerpo, pero enfermo del alma, al ver cómo Cristo espera la conversión de todos, y son tan poquitos los que se mueven a convertirse. Predicaciones, ejemplos, testimonios, y pocos se acercan a Dios, decía San Cayetano. Entonces él empieza a luchar, obviamente no solamente él, sino sus compañeros, con los que él funda los padres teatinos, y va a iniciar una comunidad de la cual uno de los que inicia la comunidad con él va a llegar a ser el Papa Pablo IV, que se llamaba Carafa. Esto para manifestar que efectivamente los santos que estaban en aquel momento, o los que fundaron esta comunidad, tenían una convicción tan grande a la hora de renovar la iglesia. Y él mismo pues decía entonces que lo primero que había que hacer era reformar la iglesia, pero desde dentro, es decir, empezando por nosotros mismos, empezando por los sacerdotes, por los obispos, por el pueblo. Hoy pasa igual, la iglesia necesita una reforma, la iglesia necesita volver otra vez a empezar, pero necesitamos ante todo empezar por nosotros, porque si criticamos tal vez un poquito la jerarquía, la burguesía de la jerarquía, criticamos todas las situaciones difíciles que hoy vemos del clero alejado de Dios, pues tenemos que empezar por nosotros mismos. Tenemos que empezar por nosotros orar por los sacerdotes, por orar con los sacerdotes, y el sacerdote
con la comunidad, igualmente los obispos. Ahí entonces se va a reformar, porque todo tiene que ser fruto de la oración, nada sin la oración. La iglesia vive, se alimenta, es de la oración, especialmente en los sacramentos. Este es un santo muy recordado por su caridad y siempre en los pobres veía a Cristo. Este era de una familia rica, de una familia, su padre era un conde que murió en una guerra defendiendo justamente a su país, pero él renuncia a toda esa riqueza, renuncia a toda esa ostentó ese mundo de vanidades y se dedica más bien a hacer obras de caridad. Decía, veo a mi Cristo pobre y me atreveré a seguir viviendo como rico. Veo a mi Cristo humillado y despreciado y seguiré deseando que me rindan honores. Oh, qué gana siento de llorar al ver que las gentes no sienten deseos de imitar al Redentor crucificado. Pues este santo se desprende tanto que su comunidad va a vivir simplemente de la caridad, de la providencia. Tanto así que ni siquiera ellos mismos van a pedir, solamente van a orar. Van a orar y como hoy dice el Evangelio de Mateo, pues el Señor que viste a los pájaros, los alimenta, a los lirios del campo, son tan hermosos, al heno, que hoy es hermoso, verde, floreciente y mañana lo echan al fuego, cuánto más Dios no se va a preocupar por nosotros. Y dice la historia de este santo que un día, pues ellos habían dado de comer y habían hecho muchas obras de caridad a los pobres, pero en su casa no tenían nada que comer. Entonces Cayetano se fue al altar y allá en el sagrario se va y le da unos golpes al sagrario y le dice a Jesús, amado Jesús, te recuerdo que no tenemos hoy nada que comer. Y al poco rato llegaron unos hombres con unas mulas cargadas de provisiones. Los arrieros no quisieron decir de dónde venían, pero trajeron abundancia de comida porque ellos confiaban en la providencia divina. Pues esto es lo que justamente hoy nos dice el Evangelio de Mateo y esa es la enseñanza que de alguna manera nos deja este santo, el santo de la providencia divina. Confiar en la providencia divina, confiar en Dios. El ser humano de por sí se preocupa, se afana de muchas cosas, de trabajar para conseguir el alimento, el techo, el vestido, y se olvida de Dios. De estar preocupado de las cosas del mundo, se olvida de la salvación eterna. De estar preocupado por el alimento corporal, se olvida del alimento espiritual. Y hoy Cristo nos dice, buscad el reino de Dios y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. Pues hoy pidamos la intercesión de este santo, porque nosotros miembros de la iglesia sí que necesitamos mucho del ejemplo de ellos para tener una vida evangélica, es decir, vivir el evangelio, hacer vida en nosotros el evangelio. Este santo lo encarnó tanto el evangelio, lo que Cristo vivió, que él siempre veía en los pobres a Cristo y por eso les daba de comer, les daba sus provisiones. Su deseo era siempre, mirando a la Santísima Virgen María que tenía al niño, era alzar, cargar al niño. De hecho, la imagen que se pinta de este santo es a alguien que está alzando al divino niño Jesús, porque contemplaba a Jesús niño en su humildad, en su infancia, en su inocencia. Hoy pidamos a San Cayetano que interceda por nosotros y que nos ayude a que nosotros también, como él lo hizo, poder vivir de la providencia divina. El evangelista Mateo hoy nos recuerda que, pues si Dios alimenta a los pájaros, viste a los lirios, pues a nosotros también nos va a vestir y nos va a alimentar. Y de ahí que tengamos confianza en Dios. Lamentablemente cuando
vivimos en una iglesia tan cómoda, tan burgués, tan preocupado por las pensiones, preocupados por tener la casa cural, el templo, por tener el sueldo, pues olvidamos el ser cura de almas, olvidamos la salvación de las almas. Lamentablemente, con todos los modernismos que se han metido en la iglesia, ha llegado el punto en que los sacerdotes, trabajen o no trabajen, tienen sueldo. Se preocupen o no se preocupen por la salvación de las almas, tienen sueldo. ¿De qué les afana? ¿De qué les preocupa? Lo tienen, tienen sueldo, tienen techo, tienen comida, tienen comodidades. No hay preocupación por la salvación de las almas, no hay preocupación por la mortificación. Viven tan burgueses que comen como reyes, visten como reyes, en carros lujosos, con guardaespaldas y demás los obispos, y así viven muchos que se olvidan de Dios, se endiosan a sí mismos. Que nosotros, dice Cristo, no sea así entre vosotros, que no sea así entre nosotros, sino que al contrario, despreciando al mundo, las vanidades, busquemos agradar a Dios y vivir siempre confiados de la providencia divina. Que San Cayetano, que nos da ejemplo de confiar en la providencia divina, interceda por nosotros, interceda por nuestra iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vacant Praetorium. Cor tuum regnavit, o Marie.